Derivadas de funciones trigonométricas. Tenemos dos situaciones a tratar. La una es una derivada de esta forma, seno de un ángulo elevado a una potencia, y la otra a tratar es un seno o una función trigonométrica, cual sea que sea, con un exponente. Entonces vamos a ver cómo resolvemos un caso y cómo resolvemos el otro. Ustedes tienen en su formulario que la derivada de un seno de x es el coseno de esa variable por la derivada de esa variable del argumento, y nuestro argumento de una función trigonométrica, nuestra b, es el ángulo. Esta es la b, esta es la b. Entonces la derivada de x, pues sabemos de antemano que es 1, entonces por eso cuando decimos que queremos buscar la derivada del seno de x es igual al coseno de x, y acabamos nuestra derivación. Pero ¿qué pasa si lo que queremos derivar ahora es esta función que teníamos desde un principio, seno de x cúbica? Pues hay que hacer lo siguiente. Efectivamente, nuestro primer paso inmediatamente sería acudir al formulario, buscar nuestra fórmula y decir, bueno, la derivada del seno es coseno, en este caso no va a ser de x, sino de x cúbica, y nuestro segundo paso va a ser derivar nuestro argumento o nuestra b o nuestro ángulo, que es la x cúbica. Entonces, segundo paso es coseno de x cúbica, que ya habíamos derivado. Al derivar esto principalmente, sacamos coseno de x cúbica y ahora derivamos el argumento. Entonces, la derivada del argumento, acuérdate que es una b a la n, entonces una b a la n es n por b a la n menos 1. Entonces, es 3 por x a la 2 menos 1. Como les dije, que tuviéramos mucho cuidado y no multiplicar este, que es un ángulo, con este, que va a estar fuera del ángulo de la derivada, lo podremos poner al principio como un tercer paso de orden. Entonces sería 3x, 2 menos 1 nos queda la 1 por coseno de x cúbica. Y así simplemente acabamos el ejercicio. Pero ¿qué pasa cuando tenemos el caso de que nuestra función trigonométrica está elevada a un exponente? No el ángulo, sino la función. No es el mismo caso, vean la diferencia. Aquí luego derivamos seno por coseno, derivamos luego el argumento y terminamos rápidamente. Aquí les sugiero usar la regla de la cadena con muchísimos pasos. Bueno, o con los pasos pertinentes. Ejemplo, bueno, aquí lo primero que hay que hacer antes de derivar es este exponente ponerlo de la siguiente manera, d en dx de seno de x, ya no aquí, sino aquí. Y esto que acabo de hacer es una propiedad de las funciones trigonométricas que se puede realizar. Entonces, si te fijas, ya esto ya se le ve forma de una derivada de b a la n, d de x de b a la n igual a n a la b a la n menos 1 por la derivada de b en dx. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, derivar esto como b a la n. Este es nuestro primer paso de la regla de la cadena. ¿Okay? Entonces, sería pasar el 3 de este lado, 3 por seno de x, que es nuestra b, que es nuestro argumento. Esta es nuestra b, contrario a este ejercicio que nuestra b nada más era x al cubo. ¿Ok? Aquí nuestra b es toda la función seno de x. ¿Ok? Entonces, seno de x estaría elevado a la 3 menos 1. Este sería el primer paso, usar nuestra b a la n. ¿Ok? Pero aquí nos falta usar la regla de la cadena para derivar nuestra b, porque solamente en nuestro primer paso estamos derivando la función b a la n, que es el exponente que tenemos aquí. Ahora, nuestro segundo paso sería derivar el argumento, que es seno de x. ¿Okay? Entonces, como segundo sería 3 por seno de x, y luego ya quitarle al 3 el 1, nos quedaría al cuadrado, y luego ya derivar ese argumento seno de x,
que nos daría un coseno de x, y si hubiera un tercer paso, sería derivar nuestro argumento, que es la x, nuestro nuevo argumento, perdón, que es la x. Entonces, pero en este caso no tiene sentido porque nuestra derivada de x es 1. Entonces, si bien es para este primer ejemplo lo podemos especificar, bueno, para otro, que no fuera, si fuera una x cuadrada, pues ya teníamos que poner, pero en este caso nos queda sencillita la derivación, sería el resultado 3 seno, y este 2, al igual que este 3 de acá, que estaba de este lado, lo podemos regresar acá, seno cuadrado de x por la derivada que es coseno de x, y con eso terminamos nuestra derivación. Ahora, vamos a hacer otros ejemplos para que quede claro. Ok, este es el primer ejemplo, que es derivada, función trigonométrica sin b a la n o sin estar esta elevada a un exponente. Ejemplo, ahora ya hicimos el seno, ahora vamos a hacer el coseno. ¿Qué les parece si derivamos f de x igual a coseno de x al cuadrado? Miren, se fijan que nuestro exponente de coseno es 1, entonces no tenemos por qué hacer ninguna b a la n, por eso le puse sin b a la n. ¿Okay? Entonces, aquí es una derivación directa. La derivada del coseno es el menos seno. ¿Y de quién? Ah, pues de esta misma x al cuadrado que verías tú en tu formulario, que la derivada del coseno de b es seno de b, perdón, menos seno de b por la derivada de b. Esta parte, acuérdate que es la regla de la cadena. Entonces ya tenemos coseno de x cuadrada, su derivada es menos seno de x cuadrada, pero tenemos que derivar también nuestro ángulo, que es x cuadrada. Entonces, para darle un orden, esto lo pasaré yo al principio y lo pondría así, menos 2x seno de x al cuadrado. ¿Por qué 2x? Acuérdate que esta es una x a la n, entonces el 2 pasa de este lado. X a la n es igual a n por x a la n menos 1. Entonces nuestro 2 sería aquí x a la 2 menos 1, entonces es 2x a la 1. Y queda de este lado con signo negativo porque la multiplicación es menos por el más del x. ¿Okay? Entonces nos queda menos 2x por seno de x al cuadrado. ¿Okay? Quien no entendió, bueno, lo voy a hacer por pasos. Es menos seno de x al cuadrado por la derivada de x cuadrada, que es 2x a la 1. Entonces son dos productos. Dos paréntesis, este negativo y este positivo. Los puedo multiplicar menos por más y me da un menos. Y para no confundir y no multiplicar este ángulo con esta x al cuadrado, perdón, este término con este ángulo que es x al cuadrado, al 2x lo paso adelante. Y el seno de x cuadrado lo dejo acá. Y siguen siendo dos productos ordenados nada más. Y ese es el resultado de nuestra derivada. Menos 2x por seno de x al cuadrado. ¿Qué pasa si tenemos por otro lado ahora ya si una b a la n? Es decir, nuestra función trigonométrica elevada a un exponente. Ejemplo, con b a la n. F de x igual a coseno cuadrado de x. Entonces, acudir luego a nuestras propiedades y decir, esto es igual a derivar f de x igual a coseno de x al cuadrado, y así ubicamos que es una derivación de la forma b a la n. Entonces ya eso lo sabemos. Si tengo que derivar una b a la n respecto a x, es n por b a la n menos 1 por la derivada de b en dx. ¿Okay? Entonces esto es fácil de hacer cuando ya la ubico así. Entonces, una vez que ya lo ubiqué así, tengo que derivar esto de n de x, de coseno de x, que está elevado al cuadrado, bajo el 2, siendo la n, bajo el coseno de x, que aún no derivo, y a la n le resto 1, y luego
Como segundo paso le dejo que voy a especificar que voy a derivar el argumento de nuestra función o nuestra b, que ahora no es la simple x, sino todo el coseno de x. Esta es